Ella es licenciada en Química y magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y pertenece al grupo Espacio, Tecnología y Participación, eh, Ujú. adscrito al IDEA de la Universidad Nacional, al Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional. Y en ese sentido, pues tiene una muy buena experiencia en materia que nos interesa, que es la de la cartografía social. En ese sentido, pues le agradecemos mucho, profesora Natalie, pues, que haya aceptado compartir con nosotros su experiencia en la materia. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra para que en este primer tramo de esta sesión, pues nos ilustre sobre esta materia. Muchas gracias, profesora Natalia. Muchas gracias a usted, profesor Gustavo. Bueno, pues eh, creo que la presentación del grupo y todo eso se las debo. Una hora realmente es muy poquito para contarles eh, todo lo que podríamos abarcar sobre la cartografía, especialmente sobre la cartografía social y participativa. Al final de la presentación que les voy a compartir, entonces, pues está el enlace del grupo Estepa, que pues tiene como una doble pertenencia, digámoslo así, pertenece tanto al Departamento de Geografía, que es la líder del grupo, es la profesora Susana Barrera, que ha sido profesora del departamento casi por 2 décadas, y pues al Instituto de Estudios Ambientales también, en el que pues algunos de los miembros de STEPA también nos hemos vinculado como investigadores y pues como docentes. En este momento soy profesora de la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo ahí. Entonces, cualquier cosa, pues también pueden contactarme por el correo institucional y con mucho gusto, pues durante el semestre académico podré resolverles algunas dudas que seguro quedarán bastantes, espero, pues esa es la intención también de la presentación, generar bastantes inquietudes y motivarlos pues a trabajar con la cartografía social y participativa. Entonces les voy a compartir, ¿qué les parece mi presentación? Voy a tratar de abarcarlo todo, como les digo. De todas formas, no sé si tenemos previsto, Gustavo, algo para, como una especie de preguntas, para saber cuánto tiempo tengo que ajustarme. ¿Tenemos tiempo para preguntas o no? Pues al final, si a usted le parece, podríamos tener un tiempo para preguntas como usted tenga previsto, está bien. Bueno, entonces voy a tratar de hacer la presentación, intentar en 45 minutos, entonces les pido que por favor pues estén ahí muy conectados y, y dejamos unos 5 o 10 minuticos, ya me pasé, como empezamos tarde, para que puedan hacer preguntas, ¿listo? Entonces voy a compartir. Muchas gracias. A ver, puedo presentar la pantalla. No veo. En la barra inferior, blanca, hay un cuadrito que dice presentar ahora. Y en tu pantalla completa aparece, pues ya para presentar. Listo. ¿Sí, ya están viendo? Ah, no, ya me salió que está. Es que lo que les digo que está lenta mi conexión. Ahora sí, ¿sí? Sí, estamos bien. Perfecto. Sí, pero toca ya que vayas a la presentación. Sí, claro. Listo. Entonces, bueno. Bueno, cartografías y procesos cartográficos, como denominé esta presentación. Entonces, antes no la pongo en pantalla completa porque antes de empezar quisiera que interactuemos 2 minuticos, escucharles la voz, por lo menos conocerlos así, que me cuenten para ustedes qué es cartografiar o qué se cartografía. Rápidamente, unas 3 personas que de pronto me quieran compartir sus ideas sobre qué es cartografiar o qué se cartografía. Porfa. No me sé los nombres de ustedes, entonces no sé si el profe Gustavo me ayuda ahí como...
con alguno. Dale, Natacha. Buenos días. Hola, Natalia. Sí, bueno, hola. Cartografiar creo que se puede, es la representación de cualquier cosa, espacio, lugar, y cómo se puede cartografiar. La representación puede ser personal de todo. Listo. ¿Alguien más tiene alguna idea? Buenos días a todas. En mi opinión, la cartografía es una representación del espacio en una determinada escala y de un determinado contexto o fenómeno. Contexto, fenómeno, listo. En un determinado contexto o fenómeno, sí. ¿Alguien más? ¿Qué se puede cartografiar? Yo, buenos días. Y pues yo creo que se cartografían como unidades de medida, por decirlo así, como que se reúnen diferentes características de un territorio y esas son las que se podrían cartografiar. Ok. También yo lo veo como que se puede cartografiar cualquier elemento del mundo real en una representación gráfica. Eso me suena, eso está interesante. Del mundo real. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo no real? O lo, ¿cómo sería? ¿Lo irreal? No sé. ¿Podemos cartografiar cosas irreales? ¿Sí? Del tema físico, de la geografía física. Ok. Todo esto que ustedes están diciendo está muy interesante. La representación gráfica de la geografía física. Listo. Bueno, dejemos ahí, porque si no se nos va a dar muy largo la participación. Muchísimas gracias por abrir sus micrófonos e interactuar. Listo, entonces, ustedes tienen acá, ustedes me propusieron esta definición. Representación de cualquier cosa. Y dijo Natasha, y después me empezó a decir, pues, de lugares, de espacios. Entonces, cualquier cosa podría ser, lo voy a unir con lo que con las últimas intervenciones de la geografía física. Cualquier cosa y la geografía física pueden tener relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, accidentes geográficos, por ejemplo, formaciones de relieve, ¿cierto? Eso se podría cartografiar o se podría representar, sí, por supuesto. Podemos representar como hitos del espacio, del relieve, o sea, como podemos representar cuáles son las lagunas, los mojones, las montañas. La geografía física, pues no solamente esta geografía natural realmente, sino que también podríamos, por ejemplo, representar gráficamente, pues, inmuebles, ¿cierto? Podríamos representar estaciones de Transmilenio. Eso también hace parte finalmente de una geografía física como construida por el hombre. Entonces sí, eso lo podemos representar. Claro, representación del espacio en un determinado contexto o fenómeno. Esta otra definición pues ya nos involucra además otro factor y me parece fundamental retomarlo para poder hablar de lo que queremos, a lo que queremos llegar, que es la cartografía social. Entonces, el espacio, finalmente todos nos movemos en el espacio y hablando de lo real y lo irreal, pues se supone que en este mundo que podemos llamar real, pues todos ocupamos un espacio, ¿cierto? Fluimos a través del espacio, todo ocupa un espacio, entonces pues básicamente podríamos cartografiarlo todo, pero depende de la intención, ¿cierto? Con la que cartografiamos, porque depende, o sea, el contexto del fenómeno. No es lo mismo tener una montaña en una zona rural que tener en una zona rural, por ejemplo, agrícola, de agricultura tradicional, y tener una montaña aquí en medio de la ciudad, como Bogotá, con una serie de procesos, pues, de transformación completa del paisaje, con unos contextos sociales completamente diferentes,
Entonces, la representación del espacio, aunque podamos decir que tal vez el espacio que cartografiamos son 2 montañas, o sea, pensando incluso en la misma ruralidad, la ruralidad de Bogotá y la ruralidad, por ejemplo, de una montaña, no sé, en una zona del Cauca, dedicada más bien como actividades, una zona del Cauca bien alejada, por ejemplo, pues van a ser representaciones distintas porque los contextos son distintos, ¿cierto? Los fenómenos que tenemos pronto son distintos. Se cartografía de manera personal, eso nos pone entonces en la dicotomía. ¿Se puede cartografiar de manera colectiva? Eso es la pregunta como que les dejo, ¿no? Se pueden cartografiar unidades de medida. Bueno, ahí de pronto me gustaría que habláramos un poquito más, pero lo voy a dejar ahí simplemente y voy a decirles lo que se me ocurre cuando lo veo. Unidades de medida, pues entonces yo pienso en, inicialmente lo que se me viene a la cabeza, pues claro, son centímetros, metros, yardas, hectáreas. Sí, se podrían cartografiar, pero finalmente lo que se viene a cartografiar son, pues, como los polígonos, tal vez, ¿cierto?, que tienen esas medidas. Entonces, realmente no se cartografía la unidad de medida, pero la cartografía nos puede permitir mostrar, tal vez, diferentes medidas o diferentes escalas. Creo que alguien habló de la escala y no lo escribí. Bueno, las características de un territorio, claro, y eso entonces me hace pensar otra vez en lo real y lo irreal, o lo no real, o lo que no es tangible, más bien. Las características de un territorio se pueden expresar de manera cualitativa, ¿no? Yo puedo decir que un territorio es acogedor, o que es un territorio en disputa, o que es un territorio que tiene procesos colaborativos, que es un territorio que en ese sentido, pues entonces genera emociones de afecto o emociones de rechazo, y esas emociones también se pueden cartografiar, aunque hagan parte tal vez de lo que no es tangible, porque pues, realmente ahí se cartografiaría el fenómeno más que, y lo que produce ese fenómeno más que el espacio o el objeto en sí mismo. Pero todo lo que ustedes dicen, pues, efectivamente puede hacer parte de. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como que, o bueno, no es sencillo, pero que la cartografía, cuando la separamos como en lo que podría ser su etimología, pues, carto significa escrito, letra, carta, y grafia es la cualidad de grabar o escribir. Entonces, pues grabar, escribir, representar, que es una palabra que ustedes han utilizado y que me parece muy apropiada, en una superficie, ¿sí? Que inicialmente pues era pues la carta, como por ejemplo la carta de exploración en el mar, ¿cierto?, para hacer pues de los exploradores. Pero entonces básicamente en la actualidad pues lo que estamos diciendo es que la cartografía puede ser una herramienta visual, porque finalmente lo que se graba, lo que se escribe, lo que se representa pues es visual, para la comunicación de eventos y procesos espaciales. Esa es como la definición que nosotros tenemos también desde STEPA, y que pues no es que hemos construido leyendo también otros investigadores. Básicamente entonces la definición moderna de lo que es cartografía es eso: una herramienta visual para la comunicación de eventos y procesos espaciales que puede ser participativa, no necesariamente tiene que serlo. ¿Listo? Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de generar una herramienta visual para comunicar, pues tenemos que volver a hablar del proceso comunicativo, en el que hay alguien que quiere dar un mensaje, hay una manera de dar ese mensaje y un otro que lo está recibiendo, ¿no? Y ¿por qué tenemos que hablar de ese proceso comunicativo? Porque depende mucho, pues, de quién es el emisor, qué intenciones tiene, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus expectativas, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere generar en el receptor? Entonces, en ese sentido, pues, ese producto cartográfico que se va a generar y ese proceso también cartográfico que se realiza tiene una intención, y depende muchísimo de quiénes son los que están como funcionando como protagonistas, digamos, iniciales de ese proceso. Pues el mensaje que quiere dar precisamente pues tiene que ver con esa intención también que quiere comunicar, y el canal que utiliza tiene que ver con
con todos esos motivaciones iniciales y también con a quién va a llegar ese mensaje, ¿no? Quién es el receptor final. Por eso nosotros hablamos entonces de 4 procesos que hay que tener en cuenta para la cartografía. El primero de ellos es leer. ¿Y qué leemos? ¿Esto qué es para ustedes? Una palabra que defina estas fotografías. ¿Esto es qué? Y así además se sabe. Un lugar, ¿ok? Podemos entonces leer lugares. Ahí ahorita aclaramos lo que son los conceptos geográficos. Podemos leer, pues, la distribución de los espacios, la configuración de los espacios. Estos son 2 paisajes distintos de lo que podríamos decir que tal vez es un mismo lugar o de una misma región, que es Boyacá. Entonces tenemos una región de páramos, mucho más un paisaje de páramo más natural y un paisaje un poco más no sé, urbano, podríamos decirlo, porque está relacionado con el comercio, el intercambio, la economía, las artesanías, la transformación de esos productos como naturales en unos productos comerciales, ¿cierto? Entonces ahí ya empezamos a leer un montón de cosas. El leer es como, acuérdense que pues precisamente también el espacio es un texto y nosotros podemos empezar a decodificarlo, a entenderlo. Ah, mira, ¿qué está pasando ahí? Entonces, lo primero es leer, ¿cierto? ¿Leer qué? Dinámicas. Poder empezar a bueno, esto cuándo, y a preguntarse también, ¿no? ¿En qué día de la semana será que está sucediendo toda esta actividad? ¿Será siempre así el territorio? O sea, leer incluso nos lleva entonces también a hacernos, pues, preguntas, aunque todavía no sepamos muy bien qué estamos viendo. Esa primera lectura lo que nos debe permitir es inquietudes, generar inquietudes de dónde estoy, esto será así siempre, qué problemáticas hay, bueno. El segundo proceso, entonces, el segundo, sí, microproceso, digámoslo así, en ese gran proceso de la cartografía es percibir. No solamente leer como desde afuera, sino también tratar de integrarme, ¿cierto? A los procesos, de pronto participar, aquí en una foto, dejarme como involucrar de manera también un poco afectiva o emocional, no tanto porque me comprometa directamente con las cosas, pero sí, sino también tratar de entender, pues, cuáles son los sentidos de pronto de las personas que están involucradas en estos espacios, ¿no? No solamente estar afuera, sino también empezar ya a involucrarme desde adentro y empezar a hacer un trabajo como articulado. Entonces acá no solamente estoy viendo unas personas que están, unas mujeres especialmente, bueno, también hay mi hombre, claro, que están haciendo como ese proceso de la transformación acá de esas ovejas, sino que, por ejemplo, atrás dice sin memoria en búsqueda de nuestra identidad. Entonces es empezar a dejarme afectar un poquito también por el territorio, ya no simplemente lo veo y me pregunto cosas, sino que digo, ve, nuestra identidad, y aquí solo hay adultos mayores, entonces lo que puedo percibir también puede ser una sensación, tal vez, o sea, no sé, de pérdida de esa identidad y de un proceso tal vez de lucha de los adultos mayores por conservar esa identidad, ¿no? El tercer proceso, pues el microproceso sería la interpretación, ¿no? Que siempre tiene, pues, varias aristas, porque aquí, como vemos en la imagen que seleccioné para la presentación, pues, la interpretación depende desde el punto, desde el enfoque que tenga quien la observa, ¿no? Entonces, desde donde se pare cada uno. Y en ese sentido, es muy importante pensar si yo soy el único autor de la cartografía que quiero realizar o si somos varios actores, y en ese sentido pues es importante generar procesos de diálogo. Entonces, interpretar, por ejemplo, esto es un hito también. Como se dan cuenta, pues traje representaciones este fue un proceso que hicimos precisamente en Duitama sobre toda la transformación y la cultura del tejido. Entonces, por eso las imágenes
son como, tienen una temática específica. Interpretar a ustedes, por ejemplo, o sea, la interpretación es, ¿y esto qué significa? ¿Y esto para qué está acá? ¿Y esto cuál es la función? ¿No? Como finalmente, ¿de qué manera se están conectando como estos elementos que están en el espacio con esos contextos alrededor? Yo no sé a ustedes qué se les viene a la cabeza cuando ven esta imagen. 2 personitas, rápido. El caballo de Troya. ¿Cierto? A mí también. A mí también se me ocurrió eso al principio. Pero entonces, pues el caballo de Troya tiene como, pues una historia que no es tan positiva para el pueblo al que llega ese caballo de Troya, ¿no? Porque viene lleno de soldados, viene lleno de enemigos, y entonces, pues, ¿será que tener ese caballo de Troya dentro de la ciudad sí sirve? O sea, sería positivo porque, pues, tal vez es más un símbolo no de empoderamiento, sino de guerra o de destrucción, o que nosotros mismos entramos a la destrucción. Bueno, entonces como que todas estas vienen las interpretaciones, es como, ¿y por qué hicieron uno de madera? ¿Y por qué así? Bueno. O esta, por ejemplo, bienvenidos todos a Providencia. Ve uno de un paisaje que se ve como, el entorno, el contexto, que se ve como un paisaje bastante natural, como turístico, pero la imagen que dice bienvenidos todos a Providencia es una iglesia. Entonces, ¿cuál es la interpretación? O sea, ¿cómo podemos empezar a decir? No, pues, ¿genera o no genera, por ejemplo, una motivación para conocer más de este lugar? De pronto, si hay alguien que no es muy creyente, va a decir, yo mejor no entro a Providencia porque entonces se supone que aquí todos son súper ultra católicos. Puede ser una interpretación, bueno. ¿Cómo solucionamos ese proceso de la interpretación? Pues llegando a consensos a través de ¿qué? Del diálogo. En el proceso de cartografía social y participativa, porque hay otras cartografías en las que el autor, pues además es uno solo, por ejemplo, y no tiene que interactuar si no lo quiere con nadie y simplemente presenta su propia interpretación, pues no va a haber este trabajo aquí como de interacción y de comprensión con el otro. Pero si estamos además haciendo un trabajo por y para una comunidad, por supuesto que la idea es compartir, llegar a consensos, o si, por ejemplo, si no estoy haciendo un trabajo directamente con la comunidad, pero sí es para la comunidad y tengo algún par con quien compartir esa interpretación que yo estoy haciendo y llegar de pronto a una visión un poco más amplia o considerada de los procesos territoriales, pues debo hacer este proceso, ¿listo? Y el último sería representar. En esa representación ya podría entonces yo realmente, o sea, fíjense que todo esto, leer, percibir, interpretar, hace parte de la primera parte, de la primera fase, digámoslo así, ese proceso de la comunicación que es la cartografía, que proviene de el emisor. Hasta ahora, aquí en la representación, estaríamos hablando realmente de cuál es el mensaje, y de cuál sería el canal de comunicación que queremos utilizar, porque pues podemos representar a partir de una ilustración, de una fotografía, de un mapa como cartesiano basado en mapas institucionales. Podemos representar a través de, por ejemplo, ahorita que pues estamos utilizando herramientas tecnológicas como mucho más a menudo. Podemos representar a partir de un Padlet, de un reel con sonidos. Acuérdense que estuvo muy de moda también durante el aislamiento fuerte, hablar de los paisajes sonoros. Entonces, pues hay otro tipo de representaciones, ¿cierto? Y cómo representamos también depende de, pues, quién representa, ¿cierto? Y en este caso, esta mujer se me olvidó el nombre de ella ahorita. Bueno, ya, esta es una fotografía de un proceso que en Estepa, pues, liderada por la profe Susana, está realizando un puente nacional en el que se están involucrando además no solamente la cartografía social como desde la geografía, sino también desde la interacción con el arte. Entonces, pues, ¿cómo vamos a representar? Y que esa primera representación que vamos a hacer puede tener al final diferentes
medios de representarse, o sea, algo que puede inicialmente representarse por parte de la comunidad mediante una gráfica con lápiz y papel, puede pues al final también ser una representación como digital, ¿no? No necesariamente tiene que ser mantener como el primer formato, pero sí la esencia de lo que se quiere representar. Entonces existen dos formas de representar nuestro planeta básicas, que es como el globo terráqueo y el planisferio. Entonces hacemos una representación un poquito más similar o más cercana a lo que sería la formación de nuestro planeta, pues que esta no está también porque está muy circular, entonces es como más ovoide, y tratamos, por ejemplo, de darle forma pues tridimensional y ubicarnos en ese gran espacio llamado planeta, o a partir del planisferio, ¿no? En el que lo que tratamos de hacer pues es coger ese planeta que realmente tiene unas dimensiones y unos volúmenes y ponerlos en un plano de una sola dimensión, estirarlo, y por eso pues tenemos aquí, cuando hacemos estas marcas acá territoriales, lo que decimos es depende de la manera en la que estiremos este globo terráqueo, pues van a haber zonas de nuestro planeta que van a quedar más grandes o más pequeñas. Hay diferentes proyecciones, se llama eso, de nuestro planeta, que generan pues diferentes planisferios en los cuales algunas, y ha sido utilizado también como un proceso de dominación incluso pues simbólica, presentan, por ejemplo, eso a Groenlandia, a Australia, a Estados Unidos o a Rusia, o a Europa, mucho más, con un área territorial mucho más amplia de la que realmente tienen, y por ejemplo presentan a los continentes del sur global pues mucho más pequeños, digámoslo así, o con un área territorial menor. En ese sentido, pues vale también. Hoy no vamos a hablar mucho de eso, no nos alcanza el tiempo, pero si deciden trabajar pues con alguna plataforma como cartográfica específica, un ARGIS, un QGIS, R, si alguno de ustedes trabaja, bueno, la idea es que pues se escoja unas proyecciones. Nosotros por lo general trabajamos con Mercator, pero pues hay que también de pronto averigüe un poquito más sobre las diferentes proyecciones que existen, y cómo esas proyecciones realmente pues permiten mostrar o ser más, no sé, más equitativos con las dimensiones reales de los lugares en el espacio, en el planeta. ¿Listo? Entonces estas son las dos formas de representar nuestro planeta. Por lo general pues entonces así, una imagen satelital de Google Maps, que es tan usual en la actualidad, pero existen muchas formas de representar el espacio. Y ustedes dirán, ¿pero cómo así? Pues el planeta y el espacio son lo mismo. Sí, pero no. Entonces aquí les traje algunas imágenes que representan el espacio, por ejemplo, que compartimos nosotros, aunque ahorita estemos cada uno en su casa. ¿Qué espacio es este? Bogotá. Bogotá, ¿cierto? Todos somos de Bogotá, creo, o al menos pues hemos vivido en Bogotá. Y pues la universidad, que nos convoca a todos. Entonces, pues esto no es, o sea, sí, están en el planeta, pero no son el planeta. Son otras formas y entonces las representamos de otra manera. Nosotros podemos representarlas a través de un logo, de una imagen, de una fotografía, ¿cierto? Aquí pues de este skyline. Esto no es cartografía en sí mismo, pero sí es una representación visual. Para que esto sea cartografía, ¿qué le hace falta? Pues ubicarlo en el espacio, ¿cierto? O sea, para nosotros, cuando nosotros lo pensamos y decimos Bogotá, en nuestra cabeza igual sabemos dónde podría estar Bogotá en el planeta. Y cuando pensamos en la Universidad Nacional, pues uno se le puede venir a la cabeza el recorrido que hace para llegar a la universidad, o se puede imaginar la universidad en medio de la ciudad de Bogotá. Entonces, en ese sentido, cuando le damos una ubicación especial, cuando lo localizamos realmente, ahí sí pues adquiere, o sea, esto puede ser un símbolo dentro de una cartografía, o sea, esa UN puede ser, claro, un icono en una cartografía cuando ya está ubicada esa paciente. ¿Listo?
Entonces, en ese sentido, pues ahí estamos hablando de la cartografía no necesariamente tiene que ser la cartografía tradicional de Google Maps, sino puede ser un poco más similar a esta. Nosotros en Estepa siempre hemos como seguido también el trabajo de iconoclasistas, que son un colectivo argentino. Ellos tienen un manual de mapeo colectivo, esa página la pueden revisar, y han hecho muchísimos casos, especialmente pues de cartografía social y participativa para defensa del territorio. ¿Listo? Y como se dan cuenta, pues aquí, en este mapa alrededor, hay muchos iconos, hay fotografías, hay textos, hay flechas, pero están ubicadas como en un espacio, están localizadas, y en ese sentido se puede decir que están cartografiadas, porque no están sueltas, no simplemente es la foto de alguien y ya, sino es la foto en un lugar específico, que nos puede estar contando algo específico de ese punto geográfico. Y en ese sentido está cartografiado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Si la idea es leer, percibir, interpretar y representar el espacio para hacer un proceso cartográfico, pero si queremos hacer pues un proceso cartográfico realmente participativo y social, la idea es releerlo, repercibirlo, reinterpretarlo y representarlo. Y entender que el espacio tiene categorías. Están las categorías como paisaje, territorio, lugar. El espacio es una gran categoría geográfica que, para poder ser entendida realmente y un poquito más como aprehendida, como para tomarla, pues debemos tal vez trabajar categorías un poco más definidas, como estas que tenemos acá. Y que podemos hacerlo pues a partir de procesos en los cuales conversamos, o sea, eso, reinterpretamos, reelaboramos, compartimos ideas múltiples acerca de esas categorías que estamos trabajando. ¿Qué es el espacio? El espacio geográfico, claro, si ustedes le preguntan físico, les va a decir algo distinto. El espacio geográfico, pues, es una categoría social e histórica. Entonces, en ese sentido, no solamente hablamos de lo físico, sino que siempre está involucrado las personas que están, pues, habitando, confluyendo y transformando ese espacio. Abarca procesos, resultados de la acumulación histórica de la producción, incorporación, integración, apropiación social de estructuras y relaciones espaciales en la biosfera terrestre. ¿Listo? Hay un espacio cartesiano que básicamente se utiliza para la representación de ese espacio geográfico, que es pues el que nos establece el norte, el sur, el oeste y el este, y que nos habla, que nos puede mostrar un espacio con mucho más detalle, y en ese sentido pues es una escala más pequeña, o con menos detalle, que es una escala más amplia. ¿Listo? Entonces, entre más pequeña sea la escala, pues más detalle vamos a tener, porque más es como ponerle un zoom in al espacio que vamos a representar. Bueno, entonces, el espacio, el territorio, el paisaje y el lugar pueden estar relacionadas, pero son distintas. Y digamos que el paisaje viene siendo esa representación de esa relación naturaleza-cultura. El paisaje es un poco más como, es un poco más visual, es cómo está organizada como ese espacio en las relaciones que se tejen ahí entre cultura y naturaleza. El lugar de por sí siempre involucra una afectividad o una relación. Entonces, el lugar plantea una relación afectiva. Yo podría decir que mi lugar es la Universidad Nacional, pero ¿por qué? Porque tengo pues unos vínculos, porque estudié allá, porque ahora trabajo allá, pero no, es un lugar solamente en la medida en que me identifico con, de alguna manera. Claro, hay lugares en los que pues incluso esa identificación puede ser negativa, o sea, o que uno puede generar también, pues, eso es otro tema, topofobias, y no hay, o sea, ese lugar no me genera afectividad positiva, digámoslo así. Y el territorio, pues, es un espacio apropiado, identitario, reconocido, delimitado, en el que se ejerce un poder de alguna manera. No es un terreno, el territorio no es solamente la tierra que se posee, sino pues es como ese espacio
en el que yo tengo algún tipo de dominio. Entonces, mi casa es mi territorio. Si convivo con muchos más y tengo roommates, pues mi territorio realmente sería la habitación que comparto, o sea, la habitación que tengo en la que no pueden entrar esos otros roommates, ¿no? Porque ahí está, a menos de que yo les dé permiso. Entonces, si hablamos de un territorio nacional, pues se supone que es el territorio en el que se ejerce soberanía frente a otras naciones y pues no puede venir cualquiera de otro país a imponer sus maneras sus maneras o sus infraestructuras, o bueno, eso sería el territorio. Realmente, entonces, lo que nosotros podemos cartografiar territorios, paisajes o lugares, cualquiera de estas categorías, pero para la cartografía social y participativa, especialmente nos centramos pues en el territorio, porque finalmente estamos hablando de todas esas tensiones de poder y esas defensas del espacio que llamamos territorio. Entonces, hay muchas cartografías, muchos territorios. No solamente está la cartografía participativa y social, sino que está, digamos, la cartografía como más difundida, que es la cartografía oficial. Hay cartografías alternativas y colaborativas, que no son lo mismo que la participativa. Yo sé que esto lo estoy diciendo muy, muy rápido, pero al final les dejo como una serie de bibliografía que pueden revisar para entender un poquitico mejor. Entonces me voy a centrar primero en valga la redundancia, en la central, en la del medio. Bueno, la cartografía depende, o sea, ¿cómo definimos de qué tipo de cartografía estamos hablando? Acuérdense, el quién, el cómo, el mensaje, la intención, también el para quién, cuál es el marco de referencia, o sea, cuál es el paradigma, si hay agentes externos y si hay, pues, fuerzas cuáles son las fuerzas que se están estableciendo ahí en esa cartografía. Entonces, en la cartografía oficial, ¿quién es el autor? El Estado, fundamentalmente, o una organización específica con unos fines, o sea, una organización como ajena realmente pues a la comunidad, que tiene la función como de mostrar una realidad desde lo que considera esa organización. Entonces, ¿cómo se realiza esa cartografía? Fundamentalmente desde técnicas de información geográfica, que en la actualidad pues se basan muchísimo en la información satelital, por ejemplo, y no están relacionadas de manera directa con la visita al territorio, sino que pues la ven desde afuera. ¿Cuál es el mensaje o la intención de esta cartografía oficial? Históricamente, la función ha sido planear, controlar, delimitar, regular o regularizar pues un territorio. ¿Cómo se diferencia esta cartografía de las otras? Pues que en la cartografía, en las otras cartografías, el quién, o sea, quien hace realmente la cartografía, pues son actores que no están, no tienen pueden, pero no necesariamente, pues están solamente limitadas a el Estado, sino que ya involucran a otras visiones también, ¿sí? Y por lo general, pues hay varios actores en ellas. Entonces, en la cartografía social, por ejemplo, el autor puede ser yo solo, o sea, el autor puede ser una sola persona, pero depende, o sea, ¿por qué se vuelve social? Por los métodos que utiliza, por ejemplo, por el mensaje que utiliza, porque para hacer mi cartografía ya no solamente me baso en lo satelital, y entonces en cómo está ubicado y delimitado el espacio, y qué hay aquí, qué hay allá, y cómo creo desde el mapa que estoy viendo dónde puede ir la carretera y listo, sin pensar qué hay ahí en el fondo, sino que lo que hago, por ejemplo, es utilizar metodologías como la investigación, acción, participación, y pues por lo general la idea es me acerco al territorio, miro si donde creo que puede ir la carretera realmente no estoy afectando a nadie, si es beneficioso o no para las personas por las que va a pasar la carretera, puede que esas personas no me ayuden a mí a hacer la cartografía, yo soy la que la voy a hacer, pero voy al territorio y realmente me doy cuenta si se afectan o no esas personas y entonces replanteo, por ejemplo, esa cartografía que quiero presentar y puedo modificar, por ejemplo, el trazo de la carretera por donde creo que puede ir, ¿listo? Entonces, en ese sentido, pues también puedo involucrar
a los otros, las voces de los otros, aunque yo sea el autor único de esa cartografía, y reconocer entonces las relaciones con el espacio, ¿cierto? La cartografía colaborativa, por ejemplo, es que las personas me dan la información. Ahorita existe algo que se llama la IGV, que es la información geográfica voluntaria, donde la gente, pues a partir, por ejemplo, de yo voy y visito un lugar y le tomo la fotografía y hago, o sea, no sé si algunos de ustedes son, ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama eso. Hay una, como un nombre que en una, sin papel, un rol en Google, que pues si uno visita ciertos lugares, le toma la foto y da recomendaciones, pues supuestamente está participando con la comunidad de Google para hacer crecer ese proceso cartográfico. Digo supuestamente pues porque igual hay filtros, ¿no? Pero sí, uno lo que hace es compartir su visión, pues precisamente de los lugares y enviar esa información. Pero eso no me hace realmente a mí, por ejemplo, pues como autor realmente de esa cartografía. La cartografía sigue siendo pues de la empresa Google. La cartografía participativa, en cambio, es una cartografía en la que, digamos, ustedes o yo como académico, entonces pues soy como el mediador, el orientador del proceso cartográfico, pero realmente la cartografía entonces la construyo con varios actores y en esa medida la cartografía ya no es solamente mía, sino que los dueños de ese producto cartográfico pues son la comunidad con la que trabajé, y en esa medida la cartografía de hecho a quien debe venir, a quien debe llegarle primero pues es a ellos, a estas personas que participaron directamente en esa construcción de ese producto final. Y pues son ellos de hecho con quienes se debe validar esa información, porque yo puedo hacer mi cartografía a partir, como veíamos, a partir de dibujos de las personas, simplemente lápiz y papel, y yo transformarla en algo digital, pero debo ir con ellos y decirles, miren lo que hice, o sea, como porque tal vez, o sea, idealmente la cartografía participativa debería permitir hacer la transferencia de conocimiento, que sean las mismas personas las que ellos también puedan digitalizar sus representaciones. Pero si no hubo tiempo, si no lo pude hacer, bueno, yo digitalicé, igual la intención es volver a la comunidad y decirle, vean, este fue el resultado, estamos de acuerdo, sí interpreté bien, sí puse bien como esta información, esto que volví digital realmente se relaciona con lo que habíamos hecho inicialmente, y es validarlo o cambiarlo y después sí aceptarlo, ¿no? Entonces, la idea, por ejemplo, de la cartografía participativa, pues no solamente es mostrar cómo son las cosas, cómo están localizadas, quiero decir, no cómo son las cosas, cómo están localizadas, cuál es su ubicación y ya en el espacio, o solamente decir acá, bueno, en este espacio, otra vez volvamos a la carretera. Estas personas que están asentadas en el lugar por donde va a pasar la carretera, tienen aquí un cultivo, lo han tenido durante muchos años, si la carretera pasa y simplemente los cambiamos de lugar, pues va a haber, les vamos a generar un conflicto también pues de identidad, de operación, los terrenos no son tan buenos. Entonces, ¿cómo hago eso en una cartografía? Simplemente aquí muestro huertas y con un otro icono podría mostrar lugar de reasentamiento conflictivo, ya, eso es todo. Pero en la cartografía participativa la idea es mostrar, es transformar, es denunciar, es empoderar. Entonces no se limita solamente pues a mostrar con iconos pequeñitos, sino que puede tener muchísimas formas de hablar. Yo voy a pasar esta rápidamente, después la pueden ustedes ver para poderles alcanzar a mostrar. Creo que no vamos a tener espacio para preguntas en estos 10 minuticos, como los métodos. Entonces, ¿cómo hago todo esto de realmente transformar, generar la participación a partir de los procesos cartográficos? Pues esto involucrando otros factores como la cultura, el medio ambiente, la política, ¿cierto? Esta es la fotografía ya como detallada de esa representación, veamos que hacía la mujer campesina ahí en Puente Nacional, y ella decía pues cómo es realmente la base del territorio, la base del éxito del territorio, que sus pilares son el bosque, el agua, el suelo,
que a partir de reconocer como la importancia de estos elementos dentro del territorio se podía hacer una agricultura sostenible, se podía tener soberanía en la alimentación y eso garantizaba la calidad de vida y el éxito del territorio. Entonces son representaciones completamente únicas, particulares, distintas, ¿no? Finalmente, la gran pregunta que ustedes se deben hacer es ¿para qué y para quién van a utilizar la cartografía que van a si es que deciden utilizar la metodología de cartografía social y participativa? Entonces, ¿para qué y para quién? Si solamente quiero ubicar unos puntos en un espacio, pues no tengo que utilizar cartografía social ni participativa. Si lo único que quiero mostrar es la localización, no necesito hacer todo este proceso. Pero sí, lo que quiero realmente es mostrar los sentires profundos de la gente, mostrar cómo está siendo afectada, mostrar posibilidades de transformación como una alternativa a una cartografía oficial que ya existe. En ese caso, pues sí puedo, o sí sería adecuado meterme en todo este proceso. Fundamentalmente, lo que hay que, o casi siempre, pues lo que hay que, por dónde parte el proceso es a partir de una pregunta problematizadora. Entonces, ¿de dónde venía? ¿Cuál es la pregunta que se relacionaba con la representación que acabamos de ver? Era cómo nos sensibilizamos en un territorio solidario agrodiverso, por ejemplo, y esto que parece como tan discursivo y tan narrativo, se puede cartografiar, puede terminar siendo una cartografía y puede terminar siendo una representación visual si ponemos, por ejemplo, si sacamos de esta pregunta unas categorías que son las que nos van a permitir realmente, pues, localizarlas. Existen muchas metodologías y existen muchas formas de representación. Por ejemplo, están los mapas mentales. Estos son representaciones espaciales que pueden ser individuales o colectivas. Nos remitimos a la primera ejercicio que hicimos. Entonces, pueden ser individuales o colectivos. Son una imagen del territorio. Un mapa mental, por lo general, pues entonces parte de un papel en blanco o de una superficie en blanco, porque es mental. La idea es que cada uno o que la comunidad retrate en una superficie en blanco aquello que pues queremos nosotros que nos represente, ¿no? Ya depende de la pregunta. Entonces, lo mismo, el recorrido de la casa a la Universidad Nacional o los recorridos que cada uno hace dentro de la Universidad Nacional. Entonces van a salir todos, eso, pueden ser los recorridos cotidianos o los lugares de encuentro de cada uno en la universidad. Seguro van a salir 30 mapas diferentes. Son mapas mentales porque es cada persona es la que le va a dar más importancia a ciertas zonas que a otras, van a dibujar aquí, por ejemplo, los iconos van a ser distintos, cada uno decide por qué tipo de arbolito hace, con qué color pone, a qué camino le da más amplitud o menor amplitud, y todo eso tiene una serie de explicaciones, ¿no? Están los mapas parlantes, que ya los mapas parlantes pues hablan a través de símbolos, de iconos que la comunidad, por ejemplo, entre todos también pues se ponen de acuerdo. Digamos, en un mapa mental personal yo no necesito ponerme de acuerdo con nadie sobre qué símbolo voy a utilizar, todo desde mi psicología particular. En el mapa parlante pues ya hay un proceso de ponerse de acuerdo con y escoger, por ejemplo, unos símbolos que nos representen a todos para mostrar conflictos ambientales con el agua. Este proceso entonces destaca la representación sobre la georreferenciación, pero utiliza cartografía base. Como ustedes se dan cuenta en la fotografía que pues, es un mapa parlante también que se hizo dentro de este proceso de encuentro nacional, pero ya con otra comunidad, se utilizó cartografía base, es decir, la cartografía que ustedes van a encontrar en el IGAC, en el IDECA, en Google Maps, en OpenStreetMap, sí, o sea, como cartografía que ya ha sido construida por alguna institución como que tiene pues estas aprobaciones para mostrar la cartografía, pero se interviene y esa cartografía se llena de voz, entonces se llena de comentarios. Por ejemplo, pues una de las metodologías tradicionales o más fáciles de utilizar es pues utilizando POSIT, en los que la gente dependiendo, por ejemplo, ustedes igual todo tiene que tener un orden, entonces vamos a utilizar POSIT azules para
sitios, por ejemplo, vamos a hablar de las afectividades, para lugares dentro de ese área que estoy representando que me generen como afectividad positiva, que me generen un relacionamiento positivo, y post-it rojos para los que son zonas de riesgo. Y van a escribir la emoción que les genera. Entonces pueden que todos los post-it rojos son zonas de riesgo, pero en cada uno de ellos, cada persona escribe algo distinto. O les pueden preguntar, o no sé, la memoria que tienen. Entonces, robo, como me mordió un perro, eso puede ser un riesgo. Deslizamiento, bueno, no sé. Hay muchísimos riesgos que pueden ser riesgos sociales o riesgos físicos o ambientales. Entonces, ¿por qué se llama mapa parlante? Porque habla. En ese sentido, todo lo que se coloca sobre ese mapa, esa cartografía base, o sea, se está llenando de sentido, de expresiones, esa cartografía que está ahí. Yo utilicé la palabra corregir, pero corregiría en este momento eso. Yo creo que como más que corregir el mapa inicial es tal vez se integra el mapa inicial con lo observado en el territorio, o se le da voz a ese mapa inicial, esa cartografía básica, como que simplemente nos muestra vías, que nos muestra accidentes geográficos, pues se llena de voces y se empieza a llenar de información. ¿Listo? ¿Cuál es la aplicación en comunidad? A través de los mapas parlantes se proyecta el ordenamiento, por ejemplo, de áreas comunales, enfatizando en la administración de los recursos, porque hay mapas parlantes. Uno puede hacer un mapa parlante del pasado, del presente y del futuro en una comunidad. Eso lo hemos hecho, lo hicimos para trabajar con el Borde Sur en el Mochuelo, en un proceso en el que estaban comunidad, academia, empresas mineras y representantes del Ministerio de Minas y Energía. Entonces, y se hacían, por ejemplo, uno puede hacer un mapa parlante de cada uno de estos estamentos. Entonces, ¿cómo ve el territorio las empresas de minas? ¿Cómo ve el territorio la comunidad que vive en esa zona? ¿Cómo ve el territorio los académicos? O puede hacer, por ejemplo, grupos integrados y cada uno de ellos, entre ellos, o sea, ya ahí hay un gran proceso además de transformación de ese territorio, de interpretación, porque pues todos van a poner sus ideas. Eso es un poquito más complejo, creo que, o sea, no se puede hacer desde el principio. Para hacer, por ejemplo, un proceso de cartografía social, ustedes tendrían que pensar si necesitan muchas sesiones con la comunidad, porque pues hay que establecer confianza, esto es un proceso cartográfico también, bueno. Y también podrían hacer, entonces, lo que hicimos también fue un mapa multitemporal con solo la comunidad que vivía en ese territorio. Es un mapa de cómo era la zona de Mochuelo hace 40 años, los más mayores, cómo es el mapa, cómo es ahora y cómo esperarían que pudiera ser. Y al final, pues ellos decían que querían generar precisamente pues un parque agroecológico, querían hablar de la restauración. Bueno, entonces uno puede tener esos mapas multitemporales para evidenciar expectativas, cambios, ¿cierto? Son herramientas fundamentales para recoger testimonios orales de pueblos indígenas y también pueden ser testimonios de procesos de violencia y despojo, como este mapa que vemos acá. Es un pedacito, es un fragmento de un tejido de Mampuján. Yo no sé si ustedes conocen, ya son las 8, los procesos de Mampuján de las mujeres en la zona. O sea, bueno, no sé si todos están contextualizados, pero entonces, ¿sí me están escuchando? Sí, te escuchamos. Gracias. Listo, entonces, en Mampuján, pues en este momento, o sea, se hizo todo un proceso, digamos que las mujeres tenían esta técnica tradicional de trabajar con las telas, para hacer, se hacían, pues, ¿cómo se llama esto? Bueno, como cuadros, prendas de vestir, colchas, ¿sí? Pero después de este proceso de hostigamiento que sucede en Mampuján, a partir de la técnica que ya las mujeres manejaban, lo que se hace es tratar de hacer un proceso, pues, de duelo y también de testimonio para hacer, y quedan estos mantos de Mampuján que ustedes pueden ver. Hay dos precisamente en el Museo Nacional de Colombia, pero también pues los pueden encontrar en internet, que
están llenos de colorido, están llenos de la técnica que manejan las mujeres, son unas cosas artesanales preciosas, pero pues nos están mostrando realidades fuertísimas del hostigamiento. Aquí no se alcanza a ver, pero ustedes se imaginarán en la posición en la que está este cuerpo acá, se ve pues el desplazamiento, ¿sí? Las personas con sus colchas moviéndose y saliendo del pueblo, aquí las armas. Entonces, y esto es un mapa en sí mismo. Entonces, ¿por qué traje esta fotografía? Los mapas, o sea, todos los procesos cartográficos que ustedes puedan realizar dependen como de toda su creatividad. Realmente esto es una cosa, o sea, aquí hay muchísimo para hablar. Las metodologías que ustedes quieran aplicar dependen más pues de la comunidad con la que están trabajando. Por ejemplo, en este caso, pues de las fortalezas que tienen. Si en esta comunidad la gente se expresaba de manera natural y con gusto y lo sabían hacer muy bien a través del tejido, bueno, no el tejido, este tiene otro nombre, esta técnica, pues se puede utilizar eso, ¿sí? Se puede utilizar, por ejemplo, la superficie puede ser la tela, o la superficie puede ser la tierra, o puedo trabajar con témperas, o puedo trabajar con tiza, o puedo trabajar eso con lana, con tejidos, como en la comunidad guayú, pues es un proceso mucho más largo, se puede trabajar así. Se pueden, o sea, no necesita hacerse una cartografía de papel, hay muchísimas otras formas. Se pueden hacer, por ejemplo, mapas o cartografías, porque estos no son mapas, perdón, como tratar de llevar, por ejemplo, sí, una cartografía base en papel, pero llevar elementos, digamos, de territorio, piedras, frutos, si estamos hablando de un territorio natural, o pedirle a la gente que lleve objetos personales, entonces, que lleve, no sé, los audífonos que me regaló alguien, bueno, o sea, no sé, objetos que tenga, que pueda empezar a ubicar también en esa cartografía, y se pueden hacer, por ejemplo, eso se llaman mapas vivos, en los que cada uno pone algo que le pertenece o que ha recogido del territorio y representa algo. Si yo tomo esa foto y después simplemente lo que hago es digitalizarlo y mostrarlo, escanearlo, y eso también puede ser una cartografía. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es localizar, ¿sí? O espacialmente esos objetos, por ejemplo, y llenando ese espacio de sentido a través de los objetos que la gente trabaja. Hay muchísimas metodologías. Y entonces, pues las más elaboradas, ya como que después de haber hecho todos estos procesos y de conversar con las comunidades y haber escogido los iconos, todo esto, pues hay unos productos cartográficos que son bastante elaborados, que se llaman pues las infografías. Esta, por ejemplo, es de Orangotango, se llama este colectivo. Es un colectivo como de muchos países en los que se puede hacer, si ustedes se dan cuenta, pues esta cartografía, hay una cartografía base, pero es una cartografía que ha sido invertida para mostrar pues que el norte es el sur, y pues precisamente se llama ¿A quién pertenece la tierra? Tiene un montón de iconos que están ubicados en esa cartografía base, que representan diferentes procesos de despojo, de extracción, de apropiación por parte de multinacionales, por ejemplo, sobre las comunidades tradicionales. Bueno, hay un montón de información en textual también, que habla de datos, de referencia como a estadísticas, bueno, un montón de cosas. ¿Listo? A ellos también los pueden buscar en internet, o yo les puedo pasar el enlace. ¿Qué hay que tener en cuenta pues en estos procesos cartográficos como sociales o participativos? Recuerden que el participativo es que se hace desde el principio con la gente, se va construyendo con ellos, se decide qué es lo que se va a cartografiar y cómo. 5 minuticos más, profes, ya para no atrasar a la siguiente persona que va a hablar. Entonces, lo importante es que, bueno, involucran datos recopilados de trabajo etnográfico. Ustedes, para poder llegar a esto, pues no solamente, o sea, esto no es solamente decirle a las personas, hagan aquí un dibujito y ya, sino que pues aquí hay un proceso etnográfico amplio. Seguro hay trabajos, entrevistas, historias de vidas, mapas de actores, análisis de gobernanzas, hacer líneas del tiempo con la gente. Bueno,
todos esos procesos, todos los procesos etnográficos que ustedes se imaginen que pueden ser localizados en el espacio, que pueden ser georreferenciados, pues hacen parte de ese proceso cartográfico. Y deben ser parte de ese proceso cartográfico social y participativo, si lo que yo realmente quiero pues es mostrar los sentires, las relaciones, las interacciones, las expectativas de las comunidades en los diferentes territorios. ¿Listo? Pero también pueden ser procesos que no tengan que hacerse con o sea, si no son participativos, sino solamente sociales, pueden provenir del proceso de análisis particular del investigador, a través de revisión de datos bibliográficos, observación participante o observación no participante. Lo importante es que precisamente ese producto que se hace al final, podemos llamar mapa, pues no sea una simple localización, sino que precisamente pues muestre otros puntos de análisis y otras voces, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos otra representación, se llama Nadie es ilegal, como ustedes se dan cuenta, pues entonces acá a le hace falta, no está involucrada aquí como eso es súper importante en el producto que ustedes vayan a hacer, necesitan explicar pues qué significa cada uno de los colores que se están poniendo, por ejemplo, porque aquí en este no lo involucré, pero cada uno de los colores, o sea que cada cosa que yo pongo en el producto cartográfico pues no puede ser simplemente porque a mí me gustó, sino que realmente tiene una representatividad, ¿no? Y pues está transmitiendo un mensaje, entonces vale la pena pues que las convenciones sean muy claras y que traten siempre de que hayan menos es más, entonces que sea entre más sencillo, mejor. ¿Listo? Va a pasar por esto rápido. La cartografía participativa pues tiene que ver con el poder y con la territorialidad, es decir, con ese ejercicio de control sobre el área geográfica realmente, y pues por lo general involucra como un choque de ese ejercicio de poder entre instituciones y habitantes. Es necesario pues que haya un proceso de construcción del territorio, ¿cierto? Y que pues en esa construcción de esa cartografía realmente no haya simplemente un proceso de información o de consulta o de venir y reunir a la gente, lo que les digo, y que pues me hagan un dibujito y no volver a hablar con ellos, sino que realmente pues se logre un grado de poder ciudadano amplio en el que pues lleguemos a asociación, poder delegado, control ciudadano, como lo dice Arce. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos orientadores? Por lo general, pues es primero, si voy a hacer un proceso de cartografía participativa, saber con qué comunidad voy a trabajar, tener una pregunta problemática, a partir de esa pregunta poder generar un árbol de problemas y priorizar los problemas, porque no los vamos a poder abordar todos, eso es importante, por eso ustedes han venido haciendo pues un proceso de depuración de su proyecto de investigación. Entonces, pero la idea ideal, o sea, el ideal es que con la comunidad se priorice el problema, no que yo como investigador externo diga cuál es el problema, sino no estoy haciendo cartografía participativa, sino social, pero es con la comunidad, si quiero hacer cartografía participativa, que priorizo el problema, digo cuáles son las categorías, defino expectativas, defino metodologías, defino productos, defino el método de triangulación y análisis y cuáles son las salidas gráficas que voy a proponer. O sea, esto es un proceso de larga data. Listo, puedo tomar diferentes metodologías, mapas a partir de imágenes satelitales, hacer modelos 3D, lo que les decía acá, mapas de fotografías aéreas, puedo utilizar sistemas de información geográfica y GPS, no necesariamente pueden ser GPS, hay una aplicación, por ejemplo, para el celular que se llama GPS Essentials, que la gente puede descargar, no necesita internet, pero pueden ir tomando puntos en el espacio y haciendo georreferenciación, pueden hacerse mapas utilizando recursos web, y pues bueno, pueden hacerse, miren, esto es simplemente para mostrarles como todas las diferentes metodologías que podrían utilizar. Lo importante es que pues esto queda en papel y no se puede difundir tan ampliamente, por eso al final siempre hablamos de una digitalización para que sea un poco más fácil acceder a esa información después, generar pictogramas con la comunidad, definir cómo es que van a mostrar esa información y bueno, pues de aquí, o sea, podríamos hablar muchísimo más realmente si es la cartografía participativa lo que se quiere trabajar, pues realmente habría que dedicarle, yo creo que por lo menos, pues un par de sesiones más al asunto.
Estepa tiene una serie de recursos que ustedes pueden encontrar acá, está en este enlace, humanasnacional.edu.cuestepa. En la línea de SIC participativo y cartografías participativas hemos generado como 2 manuales que recogen la experiencia de 2 talleres cartográficos internacionales que se han realizado. Uno se realizó acá en Bogotá, en la sede de la universidad, y otro se realizó en México. El tercero se iba a realizar este año en Costa Rica, pero pues no se pudo hacer por la pandemia, entonces lo pensamos hacer el otro año. Y también pues tenemos el diplomado en cartografías participativas, que en este momento lo estamos volviendo al modo virtual. Y bueno, pero acá hay un montón de bibliografía que ustedes pueden revisar y con la que se pueden divertir. Y pues si tienen alguna pregunta específica, puntual, también me la pueden hacer por correo. Muchísimas gracias por escucharme, y no sé si nos quedó tiempo o no para algo más. Creo que ya no nos quedó más tiempo, profesor Gustavo. Profesora Natalie, excelente su presentación. Muchas gracias, realmente maravillosa, muy ilustrativa. Estoy seguro que los participantes en esta presentación con seguridad van a dirigirse a usted por correo para hacerle muchas preguntas. Realmente muy bueno, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Acá les dejo mi correo por si me llegan a necesitar, y pues ahí está. Ya vi que Luis Fernando, muchas gracias, compartió varios enlaces de las referencias, y de todas formas pues yo les comparto, ahí está mi correo, les comparto la presentación para que les queden las referencias bibliográficas y puedan acceder a ellas después. Profesora Natalie, muchas gracias, ¿verdad? Muy amable. A ustedes. Muy agradecido, muy agradecido. Un gusto, como siempre, participar en la maestría en ordenamiento urbano. Hasta luego. Profesora, que estén bien. Bueno, hasta luego. A ustedes. Adiós. Bueno, después de esta presentación con la profesora Natalie, que indudablemente ha sido muy ilustrativa y muy buena, le damos la palabra al profesor Johan Avendaño, quien pues no necesito presentarlo, puesto que ustedes lo conocen ya desde el semestre pasado, y ha compartido con ustedes muchas sesiones en el curso sobre teorías. Entonces, el profesor Johan ha aceptado colaborarnos con una presentación sobre cartografía temática y corema. Digamos, elementos básicos, por supuesto, para muchas personas que están acá, que tienen formación en geografía o en ingeniería catastral, etcétera. Eventualmente esto puede ser redundante, mas no así para otras personas que tienen otra formación. Entonces, el profesor Johan pues va a colaborar con esta primera presentación, que digamos que ha debido ser primero, antes de la presentación de la profesora Natalie, pero que de todas formas nos va a ilustrar muy bien para quienes tengan esta información básica. Entonces, profesor Johan, le agradezco muchísimo que haya decidido participar, y le doy la palabra. Gracias, profesor Gustavo, para este buenos días, para el resto del grupo también, muchos buenos días. Muchas gracias, profe, por la invitación esta mañana. Y bueno, aquí voy a aprovechar estos minutos para dialogar un poco con el grupo, pues también como para no perder la costumbre de escucharnos o de vernos. Entonces, aquí voy a estar, y bueno, pues también un poco intentando no desconectar de manera abrupta, como bien su merced decía, profe Gustavo, la reflexión que nos dejaba la colega que estaba anteriormente, con toda la trayectoria que tiene el grupo de investigación. Entonces, voy a intentar orientar un poco esta charla, este diálogo muy corto, muy puntual,
pues efectivamente entender que lo primero, a ver, compartimos esto. Vale, ya se está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor, estamos viendo. Vale, gracias, profe. Bueno, entonces, pues, como decía, ¿no? Como para no romper el hilo de lo que venía conversando quien me antecedió, pues toda esta discusión sobre la cartografía, sobre la espacialización y cómo ello se lleva, digamos, a ejercicios, como el caso específico de la maestría, pues hay que tener en cuenta que efectivamente pues es un proceso cognitivo en últimas, ¿no? Es decir, y esta parte de este cerebro que está acá a mí me parece supremamente importante y es porque cuando la colega mencionaba hace un momento, pues, digamos, elementos de la teoría de la comunicación, pues hay que entender que en últimas el espacio, el territorio y el mapa que yo hago del espacio y el territorio, en últimas primero es una creación, es una relación entre una evidencia fáctica de la vida real, pero realmente todo el poder de la cartografía pues está en el cerebro. ¿Por qué? Porque en últimas es el cerebro quien decide qué resalta, qué anula, qué jerarquías da. Y ella hacía énfasis en algo que, digamos, es horizontal para las cartografías cualitativas, como para esta parte que es un poco la parte más cuantitativa, y es que siempre un mapa tiene un objetivo previo eh, a la, a la materialización en términos virtuales o en términos impresos. Entonces, si la cartografía está en nuestra mente, en cierta medida, y luego nosotros la expresamos en un mapa impreso o en un mapa digital, pues pareciera que la cartografía es uno de esos elementos que es también universal, es decir, no hay ser humano que no pueda representar el espacio, inclusive si ese ser humano tiene diversidad de habilidades, capacidades o limitaciones. Es decir, que ella mencionaba en algún momento, así yo tengo una restricción de movilidad auditiva, visual, yo tengo una representación del espacio. Entonces, es como lo primero que quiero mencionar. Es el cerebro humano el que se encarga de organizar la información de ese espacio. Y pues claro, si es un ejercicio colectivo, pues es la suma de las miradas que tenemos nosotros en nuestra cabeza. Si es individual, pues es ese mapa mental que ya en algún momento mencionó. Si es institucional, es producto de un acuerdo de organizaciones públicas, privadas, que quieren presentar de alguna manera. Y ese es un poco también como el primer acercamiento a esa cartografía temática, y es que pues hay como muchas discusiones de qué puede ser un mapa temático. Si un mapa temático es un mapa que tiene una capa de temas, eh, o en general un mapa temático está más bien pensado en la manera como se dibuja, cómo se visualizan muchas de esas reflexiones que me invento en mi cerebro, que interpreto de la realidad y las plasmo. Entonces, digamos, bueno, es lo primero. Lo segundo es que efectivamente hay un hecho que nosotros debemos reconocer, y es que por lo menos el siglo XXI se caracteriza por esa unión entre la proyección que hacemos del espacio que está allí para representar, y las herramientas digitales. Y eso marca una diferencia enorme, porque en realidad una persona está leyendo un mapa de manera constante sin ser consciente. Entonces, cuando yo pido una hamburguesa a un chico de Rappi, y cuando estoy monitoreando en cuánto tiempo llega ese Rappi, pues es un ejercicio cartografiable, sin que yo esté pensando. Cuando yo le pregunto por dónde viene, cuando obviamente se ha masificado el uso del Waze para alguno de nosotros que no conozca algún lugar del mundo, pues Waze se convierte en nuestro guía. ¿Y por qué hago mucho énfasis en este segundo ámbito? Porque es pensar que
estas herramientas son contemporáneas. Nosotros ya las normalizamos en nuestra forma de vida porque así yo tenga el aparatico, el celular, digamos, más obsoleto, ya se volvió común que un taxista o una persona que me lleva en una aplicación sepa moverse en la ciudad a través del Waze. Y esa persona no necesariamente sabe de cartografía, es decir, no es un topógrafo, no es un ingeniero, o bueno, en el caso, digamos, de las relaciones laborales de América Latina, sí, pero no porque este tipo de trabajos sean de desprestigio, no me refiero a ello, sino porque en últimas no hizo una formación y una capacitación ardua en entender qué es el mapa. Dicho de esa manera, claro, si ya concluimos de primera mano que el mapa pues tiene una relación con cómo yo entiendo ese espacio físico y lo convierto en algo físico o en algo digital. Pero además que la digitalización de la realidad me está acercando a esa cartografía, pues creo que toma una gran relevancia también pensar que hacer mapas ya no es un saber propio de algunos expertos. Y claro, hacer mapas implica conocer técnicas, eh, algunas técnicas parten bien, como lo mencionaba nuestra colega, de técnicas colectivas, individuales, para reconocer otras realidades, pero también recordemos que la influencia que ha tenido la mirada cartesiana, es decir, digamos un par de coordenadas o tres coordenadas del espacio, una X, una Y y una Z, entendido Z como una altura, y X y Y la dupla que me permite tener la ubicación de un plano, pues se ha convertido, digo yo, por fortuna, en un conocimiento cotidiano. Antes, este conocimiento, y realmente cuando digo antes, no estoy yendo tiempo atrás de manera importante, ¿no? Estoy yendo apenas hace como unos 15 años. Quien sabe hacer un mapa era una persona de un conocimiento absolutamente excepcional. Hoy en día, las tecnologías, ya lo dije, pues nos han volcado a que muchos de nosotros sepa hacer un mapa. Y eso, digamos, me parece que es una transformación en lo que yo represento y en lo que viene aquí en adelante, pues como muy importante, muy significativo. Entender que la cartografía, en tanto es común a todos los seres humanos, por medio de la tecnología y de esta era de la información que habla Manuel Castel, se ha convertido en un elemento cotidiano. A mí me parece, digamos, muy interesante eso, que se nos garantice esa condición, porque espaciales hemos sido toda la vida, la única diferencia es que pues ahora lo hacemos más cotidiano cuando nos estamos moviendo. Otro elemento a tener en cuenta para estas cartografías digitales, sobre todo de la cartografía temática, es que la perspectiva digital eh, abrió la puerta a otros diálogos y básicamente tiene que ver en el cómo muestro los mapas. Así como es supremamente importante la definición de un objetivo de para qué hago el mapa, se ha vuelto absolutamente fundamental la visualización del mapa. Es decir, ahí yo parto, digamos, como de dos preceptos. El primero es que el objetivo del mapa tiene que ser tan absolutamente claro y esa es la evaluación que tiene el mapa para verificar si está bien hecho. Si el mapa necesita una explicación adicional, es como cuando uno está leyendo un artículo, un texto, y uno dice, sea más claro porque esta idea es redundante o esta idea no se explica bien. Lo mismo ocurre en el mapa, porque esta era digital tiene muchas particularidades. Por ejemplo, que si alguien toma un pantallazo de esta imagen, es más que tener temas, lo que busca es construir o tener como unos principios, unos códigos generales, de tal manera que yo no necesite ser un profesional, una profesional específico en la cartografía para poder leerlos. Y dentro de esos códigos, digamos, universales, aunque eso puede tener ahí como muchas discusiones, miren que el hecho que el mapa tenga unos colores llamativos, que tenga el uso de contrastes, por ejemplo, si ustedes miran la parte de abajo,
intenta dar a cualquier fenómeno que yo esté representando, pues hace que para un lector cada vez sea un poco más llamativo. Entonces, la transformación digital en el mundo ha llevado a que la cartografía, bien sea porque la obtenga por medios cualitativos, como ya lo escuchamos, o a través de los medios tradicionales como las fotografías aéreas que toman los institutos cartográficos o geográficos o geodésicos de los países para hacer los mapas, o las imágenes satelitales, que realmente es como se están haciendo los mapas hoy, o a través de un GPS, independientemente de la técnica de cómo yo capture los datos, eh, hay una parte fundamental y es cómo los visualizo. Y esa visualización también ha venido con otros elementos, y es que el mapa no solamente es el borde de un límite geográfico, sino que el mapa, por supuesto, está cargada de una información, además, digamos, de los tonos o los colores que están en el fondo. Una cartografía temática, además de que esté bien elaborada en su diseño, está pensada también en que yo puedo poner la información complementaria dentro del mapa. Y esa fue como una herencia que se perdió, porque quizá la cartografía clásica, o como se denomina la cartografía base, se concentró mucho en hacer curvas de nivel, en hacer vías, en hacer ríos, y empezó a excluir elementos de contexto. Entonces, la cartografía temática incluye la necesidad de poner gráficas que facilitan la lectura de algún fenómeno geográfico, el que sea, infografías, y es como al punto al que quiero llegar. Que si ustedes piensan en los medios digitales, en Twitter, en Facebook, en Instagram o en cualquiera de las plataformas que tienen los medios, ellos se volvieron unos cartógrafos digitales temáticos por predilección. ¿Por qué? Porque lo que buscan es cautivar de manera inmediata al lector. Entonces, yo considero que la cartografía temática, más que tenga temas en el mapa, realmente lo que está buscando es que quien está leyendo el mapa, quien es la contraparte en ese proceso comunicativo, lo pueda hacer de manera transparente. Es decir, yo no necesito, ya lo decía, ser un geógrafo, un ingeniero para poder saber qué información está allí, sino que el mapa por sí mismo está tan bien elaborado. Y esa es una pelea, digamos, que se tiene con algunos colegas que hacen mapas. Porque claro, toda la técnica para definir la exactitud de dónde pongo un punto, cómo llego a definir cuál es el valor de X y Y, pues eso es una construcción matemática muy, muy necesaria, muy importante. Pero el mapa por sí mismo no solo es el punto, el mapa es cómo se muestra, cómo se visualiza. Si el mapa no se visualiza, en mi opinión, es un fracaso, pues porque no sirve de nada. Es decir, el mapa para mí solito no funciona. El mapa tiene que tener unos códigos de comunicación. Entonces, como para sintetizar algunas cosas, porque bueno, realmente son 30 minutos, yo voy a optimizar al máximo estos minutos para plantear algunas cosas muy rápidas. Pues hacer un mapa o trabajar en cartografía incluye arte, incluye conocimiento científico, incluye técnica, y aquí es donde, digamos, ese vínculo con esas cartografías cualitativas que ya acabamos de oír de una manera muy histriónica, o también hacer cartografía desde una perspectiva netamente científica, racional o institucional, pues incluyen estos tres momentos. Es un arte y como arte pues tiene que tener un impacto, tiene una ciencia en sí mismo que se vincula con toda la técnica que está detrás. Técnica como la cualitativa o técnica en la recolección de datos, estadísticas, todo eso para poder modelar o representar y analizar cualquier espacio geográfico. No siempre se modela la realidad. ¿Y por qué no siempre se modela la realidad? Porque a mí me ha llamado mucho la atención y lo hablábamos con ustedes en la clase pasada del semestre anterior, cuando hacían el análisis de una serie, de una película, y es que en muchas de estas expresiones, digamos, del arte,
A veces también se utilizan mapas, pero de lugares que no existen. Entonces, no siempre es la realidad, sino son de imaginarios. Y el hecho de que sean imaginarios no quiere decir que sea una cartografía cualitativa. También se pueden crear imaginarios de planetas, como digamos la Guerra de las Galaxias. En la práctica no existe, aun cuando tenga un símil con nuestra realidad, pero también puedo cartografiar mundos imaginarios. Entonces, como arte, pues tengo que basarme en esa perspectiva de la teoría de la comunicación, no solamente visual, ya lo hemos dicho, puede ser auditiva de todas las maneras, el mapa como composición que lo acabamos de hablar, el tipo de mapa que yo quiero visualizar y los símbolos, pues que estábamos mencionando, la ciencia, pues que básicamente quiero solo mencionar que es muy interesante porque quienes son apasionados de la cartografía clásica, por lo menos, lo saben muy bien, y es que estos dos elementos, las proyecciones y las coordenadas, realmente han estado en el pensamiento del ser humano por siglos. Es decir, esto no es una invención contemporánea de la ciencia moderna. Toda la matemática y la geometría que está detrás de construir un mapa viene realmente de cálculos milenarios. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha sido geográfico, y como siempre ha sido geográfico, siempre ha querido hacer un mapa de dónde está y hacer una abstracción del lugar. ¿Cuál es la particularidad, digamos, de los últimos 40, 50 años? Que la estadística y posteriormente las tecnologías de la información, pues le dan un impulso. Porque antes, pues ya todos sabemos, no habían estos aparatos, estos computadores que posibilitaban hacer muchas cosas, pero al lograr incluir la estadística en el manejo de información geográfica, pues se generó una explosión de cómo coger los datos, y es un poco como un par de minutos a lo que quiero dedicar antes de pasar a la síntesis de los coremas que trabajamos con ustedes también muy rápido el semestre pasado. Se convirtió en una posibilidad. Y por supuesto, eso amarrado al tema de las tecnologías de la información. El hecho de que cada uno de nosotros tenga un computador hoy en la casa, un teléfono, y que yo tenga plataformas que me permitan hacer un mapa, ya, cambié el mundo sobre ello. Antes no era más así. Y por último, pues efectivamente están todas las prácticas, metodologías y conocimientos que como técnica, arte, disciplina, pues la cartografía sigue acumulando. Hay que tener en cuenta que pues todos sabemos, así vengamos de ciencias que ya abordan la formación en cartografía o no, y es que como esto es una idealización, digamos, los mapas que nosotros vemos son idealizaciones, esos mapas pues dependen efectivamente del sistema de referencia, y pues hemos visto en muchas plataformas cómo nos juegan y cómo nos contrastan entre cómo un sistema de referencia puede hacer ver a un país más grande y a un país más pequeño, y entonces siempre pues aparecen publicaciones reiterativas. Para algunos eso tiene una explicación geopolítica, es decir, algunos sistemas de referencia que quieren intencionalmente, aunque yo creo que el científico no lo hace así, mostrar mucho más grande, y eso hace que se tenga una idea de poder en cuanto el área es mucho más significativa, y hay otras, ¿cómo decirlo? Otros sistemas de referencia que hacen que los países pues se vean en su justa proporción. Y por ejemplo se discute, pues miren nomás la dimensión real de Estados Unidos o de Canadá en relación a Brasil, en relación a China, en relación a la India, que depende el sistema de coordenadas, uno el más clarito, otro el más oscuro, puede tener una dimensión distinta. Y pues claro, eso depende, ya lo dije, de cómo utilizo el conocimiento geográfico para ello. Entonces es claro que la cartografía es un instrumento de poder, es un instrumento de memoria, y pues en la medida que yo lo visualice a través de variables visuales, pues va a ser mucho más óptimo comprender. Pues los mapas tienen 50.000 utilidades. Dentro de esas, casi todos los fenómenos, pero no todos, casi todos, pero no todos, son susceptibles de ser cartografiables. Lo importante aquí es que un mapa, este es un mapa muy, muy tradicional, porque se dan cuenta, tiene su cuadrícula, tiene un sistema de referencia,
pero lo que busca en últimas es que tenga unos colores, y esos colores son las variables visuales de las que hablábamos hace un rato. Entonces, la cartografía temática se encarga de eso, de poder utilizar algunos colores que faciliten la toma de decisiones. Si ustedes se dan cuenta, esto es aquí hay una jerarquía, donde en este ejemplo, que se están mostrando número de delitos, básicamente son hurtos a personas, todos, digamos, tenemos una lectura clara, y es que en la medida que se avanza este degradé, pues cuando se hace más intenso, de manera intuitiva, cualquier lector puede leer que aquí hay muchos más hechos, versus un color más clarito, que es donde menos ocurren. Entonces, la cartografía temática, más que el tema de delitos, lo que busca es discutir cómo construir leyendas que me permitan hacer una lectura universal, que independientemente que este mapa se vaya para cualquier lugar del mundo, independientemente que este mapa, por ejemplo, tiene situaciones particulares, y esa es la intención. Lo leemos quienes vivimos en el centro del país y sabemos que esta es la forma de Bogotá. Pero puede que el error esté en que yo no sepa con claridad dónde está, pero por lo menos sí puedo comprender que aquí se presentan más y aquí se presentan menos. Si el mapa solito se puede leer de esa manera, temáticamente está bien construido. Y ya lo dije, ¿por qué? Porque el mapa toma vuelo, como dicen los papás. Los hijos son prestados, y entonces yo digo, los mapas son prestados también. Pues si un mapa se hace para uno mismo, no tiene ningún sentido. Ya como para síntesis, bueno, pues los sistemas de información hoy en día han facilitado que tengamos una producción masiva y que tengamos unas nuevas ciencias y disciplinas en ese sentido. Y pues digamos, hay personas que se especializan en la captura de los datos, desde los satélites o los GPS, cómo se almacenan, los análisis, que es de pronto lo que nos interesa a nosotros, el para qué sirve un mapa, otros cómo se visualizan, y eso pues para tomar decisiones, y pues esto es un ciclo interminable, por lo menos en esta era que estamos viviendo. Un mapa temático pues se soporta como en varias relaciones, y es que yo tengo que tener muy claro cuáles son los datos que existen para convertirlos en información. Los datos, digamos, son las cosas como están allí en el mundo real, pero la interpretación que yo hago de esos datos, la manera en que los organizo, los convierte en una información. Cuando los convierte en información, toman un significado. Y de ahí en adelante, pues ya vienen todos los procesos. O los organizo en bases de datos, que pueden ser alfanuméricas, o bases de datos netamente geográficas. Y a partir de ello, pues yo creo entonces esa secuencia de mapas, porque bueno, el delito ocurre, las realidades espaciales están allí, pero luego que ese dato yo lo convierto en información. ¿Cómo lo convierto en información? Cuando ahorita pensaba yo un poco, bueno, si yo ubico acá los 50 CAIs que destruidos ahorita la semana pasada, pues esa información sola por sí misma es un dato, pero si yo lo cargo de algún sentido simbólico, semántico, de quiénes fueron, en dónde estaban, por qué fueron, etcétera, etcétera, ya lo convierto en información. Cuando lo espacializo y lo relaciono con con otra información geográfica, se convierte en un mapa temático. El mapa no es hacer la ubicación de los 50 CAIs rotos, es la interpretación que yo hago mentalmente de esa información. Y pues en últimas, los mapas que me producen, pues me producen información geográfica, datos geográficos, que tienen una variable central, el sentido de la localización, en relación a un sistema de referencia. Este sistema de referencia puede ser local, que ahorita, pues digamos, ya se ha mencionado, es decir, Colombia puede tener su sistema de referencia. Por ejemplo, Colombia ha entrado en una discusión reciente, y es que el Instituto Geográfico sacó una norma para cambiar el sistema de referencia para la cartografía con fines catastrales, y eso ha tenido un impacto muy grande, pero yo puedo también piensen que las calles es un sistema de referencia. La calle y la carrera, el cruce de la calle 45 con carrera 30 es otro sistema de referencia. O un sistema de referencia mundial, que es la latitud y la longitud, medida en arcos, en ángulos. Y bueno,
pues de ahí ya obviamente la construcción de mapas y la relación de escala que también la mostraba nuestra compañera. Y la relación de la escala en la interpretación de mapas ha sido como el patito feo de toda esta historia, porque sabemos que existe, pero no le damos importancia. Y sobre todo en la era digital le hemos quitado valor. ¿Por qué? Porque cuando yo con mis dedos le amplío o le disminuyo el pantallazo en cualquier dispositivo, lo que estoy haciendo es una variación de escala. Lo que pasa es que cuando yo cambio escala, creo que para todos es evidente que si yo le pongo un zoom más y empiezo a que se vea más detallado, pues efectivamente emerge sobre esa pantalla una cantidad de atributos. Es decir, estoy utilizando un tipo de generalización. Y cuando yo le hago un zoom menos, hay otra. Ese ejercicio que yo hago con mis huellas dactilares es un ejercicio conceptual, porque estoy variando tanto la forma geográfica que está en la base, como la tipología de información que estoy viendo. Si yo tengo un mapa de Colombia, escasamente podré leer los departamentos y las cabeceras municipales. Y es lógico que si me acerco un poco más, pues efectivamente ya se va a perder el límite departamental y realmente voy a llegar a esa otra categoría geográfica. Así que en cualquier estudio, en el caso, digamos, de ustedes, por eso los directores, los jurados o los lectores, siempre somos a veces muy necios en decir, defina la escala, es decir, cuál es el foco, cuál es el nivel de gafa que usted le quiere poner a esa visualización, porque no es lo mismo hacer un análisis de carácter nacional, de carácter regional, de carácter municipal, de carácter barrial, porque las categorías que usted va a interpretar son diferentes. Entonces, la escala no solamente es, en cierta medida, las perspectivas de cuánto mide, sino la escala también está representado en las categorías espaciales. Aquí, pues, digamos, esto lo traía solamente para ratificar, pues, que efectivamente hay muchos ejercicios que se han venido haciendo, ya lo decíamos, para comparar los tamaños de los países. Entonces, eso mismo ocurre con los municipios. Yo me acuerdo hace muchos años, incluso aquí cuando la maestría estaban haciendo, y no voy a decir cuántos años para que no se hagan los cálculos, no por la maestría, sino del tiempo que nos ha pasado. Yo creo que el profesor Ibata y el profesor Gómez hacían un proyecto en el municipio más grande de Colombia, en Comaribo. Y pues digamos, pues Comaribo realmente puede tener la dimensión de algún departamento, o incluso de algún país centroamericano, o incluso de algún país europeo. Entonces miren que el tema no es tanto el área en sí mismo, sino la información que representa. Porque pues el análisis de mayor área no es el sentido de la cartografía temática, es lo que yo cargue en esa información. Bueno, pues esto solamente para recordar que tenemos unas latitudes, esto es lo que yo mido el Ecuador para arriba y para abajo, y unas longitudes, que es lo que mido de Greenwich en Inglaterra para la derecha y para la izquierda, y estos son las estaciones de monitoreo del sistema Magna Sirgas, que le permite a Colombia saber cuáles son las dimensiones y cómo varían. Y solamente de aquí que quiero robarme la idea que pues las mediciones y los mapas no son estáticos. Solamente si yo me quedo en la mirada social, ya tengo una idea que efectivamente Bogotá no es la misma hoy de hace 10 años, ni Tunja es la misma de hace 20, ni Medellín es la misma de hace 40, por las dinámicas sociales. Pero no suficientemente con ello, la Tierra, pues como en sí mismo se está dinamizando, pues también cambia. Y tenemos placas tectónicas que mueven esto. Entonces, pues por eso la cartografía pareciera que es como una ciencia muerta, pero no, porque pues también es dinámica en términos sociales y en términos biofísicos. Entonces ya, como para sintetizar en estos minutos, igual pues de pronto, como tenemos la opción de vernos luego en otros espacios, pues si hay necesidad de hacer una discusión sobre ello, pues en alguna de las clases podemos sintetizarlo. De manera tradicional, los mapas se diferencian, por ejemplo, por el propósito. Entonces, un propósito es el mapa base, es decir, que indistintamente la utilidad que yo le vaya a dar,
debo tener una información general. ¿Cuál es? Las curvas de nivel, que son estas, que están aquí, los ríos, las vías y algunas estructuras muy notorias. Y pues esto le sirve a una persona que quiera hacer análisis geológicos, topográficos, ambientales, urbanísticos, acuíferos, lo que sea. La cartografía temática, pues que hemos venido hablando de ello, pues que efectivamente dice la mirada clásica que utilizo un mapa de estos para ponerle un tema, pero ya los dije, pues que yo realmente creo que no es ponerle un tema, es decir, cuál es este recorrido por algún puerto, creo que es Barcelona, si mal no me acuerdo, sino realmente es la manera como yo garantizo que pueda optimizar el sistema de referencia de interpretación de las personas. Y la cartografía social, que puede ser otro propósito que tiene, digamos, un sentido en la política pública, en procesos colaborativos, en procesos sociales, pues que ya explicó la colega que estuvo ahorita en los primeros minutos. También en ese propósito, pues yo tengo otras tipologías de mapas. Entonces voy a empezar, digamos, con el cartograma, que se utilizó durante mucho tiempo, pese a que la tecnología no era tan óptima en esa época. Y el cartograma básicamente no es un mapa. El cartograma es una deformación de las áreas en función de un dato. Entonces, por ejemplo, podríamos suponer que la deformación de la forma de la jurisdicción político-administrativa está vinculada con la cantidad de población que se tiene. Entonces, aquí ya Canadá no es tan grandota igual que Estados Unidos, y de la misma manera todos ellos toman una dimensión distinta. China, digamos, como el país con mayor densidad del mundo, más de 1.300 millones de habitantes, y la India, que creo que también está como muy cerquita, pues 2 potencias, o esto también podría ser, no sé, con otra categoría. Entonces, es una manera de representar. Todas las tecnologías de la información nos permiten hacer estos mapas de flujos. Entonces, pues, antes de la pandemia, por ejemplo, era muy común encontrar mapas de cómo se movían los vuelos internacionales. ¿Qué se está moviendo ahora? Ya no los vuelos, sino los movimientos en términos de los puertos. Tenemos, digamos, estos mapas que realmente son como los más, son como los hijos bonitos de la cartografía temática, coropletas, o mapas dasimétricos, que son, a diferencia de estos, del cartograma, son mapas de áreas que nos permiten a nosotros ponerle una intensidad diferente de color, un tono, para representar un fenómeno, el que sea, el nivel de contaminación, botación. Tenemos mapas de líneas, entonces mire que estamos hablando acá. Estos mapas son unos mapas, digamos, como de esta misma familia. Estos no son áreas, son mapas de líneas que nos están mostrando un fenómeno climatológico, la presión del sol anual, mapas de isolíneas, mapas de áreas, cartogramas, mapas de flujos, y otros mapas que los hemos venido viendo, y son mapas temáticos, por ejemplo, que nos hablan de densidad. Entonces, una densidad vinculada a cuerpos de agua. Pero piensen que este mapa podría no ser cuerpos de agua, sino podría ser comunicaciones utilizadas en vías, o podría ser cualquier fenómeno que se pueda representar a nivel lineal. Migración de población, por ejemplo. O puedo tener entonces este mapa de símbolos proporcionales, que es otro mapa temático, que es una combinación de 2 variables visuales. Básicamente, lo que se está contrastando aquí es que en la medida que la bolita, que realmente no se llama bolita, sino se denomina ábaco, la proporción de ese ábaco me va a representar una información. De esa información, que era dato y se convirtió en información geográfica, pues la represento de manera estadística, y pues utilizo una partición en la tortica para poder visualizar y saber que hay algún fenómeno que se representa más en esta zona del centro del país, este triangulito que se forma aquí entre Cali, Bogotá y Medellín, en contraste a esta otra zona del país donde algún fenómeno, el que sea, pues tiene una menor incidencia. Entonces, tengo mapas de puntos, que podrían ser estos,
mapas de líneas y mapas de polígonos que son en el fondo. Esas tres geometrías base son con las que se hacen las cartografías temáticas. En términos reales, por el momento, dentro de la geometría euclidiana, no hay otras formas geográficas de representar los mapas. Y pues obviamente, así como la colega comentaba, pues que hay diplomados, ejercicios sobre cartografías sociales participativas, en la misma manera la cartografía temática pues es un curso en sí misma. Entonces, pues obviamente el tiempo no nos da para poder detallar, solamente quiero decir que poner la bolita más grande no solamente es jalar el mouse para que se vea más grande, hay un ejercicio matemático estadístico detrás de ello. Infografías, pues que era lo que hablaba yo al principio, y es el camino que está tomando la cartografía, que en cuanto más diáfana sea su lectura acompañada de información, pues tiene una fuerza más grande. Escala, ya lo decía, escala no solamente es qué tan grande o qué tan pequeño es el mapa, no, la escala depende de la decisión que yo quiera. Escalas grandes, esta es como una paradoja, que esto ha existido toda la vida, ¿no? Una escala grande es cuando yo tengo un número pequeñito de escala, porque tengo mucho más detalle. Entonces, la escala 1/20.000, es decir, que por cada centímetro del mapa tengo 20.000 centímetros en la vida real, por cada metro en el mapa tengo 20.000 metros en la vida real. En términos geográficos, pues esto sería una escala grande, aunque en términos de los análisis que hacemos nosotros, una escala grande sería una escala 500, que es lo que se utiliza en ordenamiento territorial, una escala 1000, una escala 2000, una escala 5000. Así se denomina escala grande, y esto pues se invierte y se llega a una escala pequeña cuando ya el nivel de referencia es mucho menor, pero es contradictorio porque aquí el número se hace mucho más pequeñito. Entonces es inversamente proporcional. En la medida que el número sea más grande, la escala es más pequeña. Y en la medida que el número sea más pequeño, la escala es más grande. Pues digamos, ese es como un consenso. O una escala mediana que tiene que ver con esa decisión en la investigación que yo tomo. Entonces, si bien es importante, claro, ¿cuánto representa? Un centímetro representa 25.000 centímetros o 250 metros. Y eso se lee o bien a través de esta escala gráfica, que es muy útil, o a través de una escala numérica. Si a mí me dejan el número, yo quizá no lo puedo leer. Realmente es entender que la escala me está hablando de una sección de trabajo en el espacio. Ya lo hemos dicho, pues entonces hay mapas impresos, tenemos mapas mentales que se representan en una transición entre lo digital. Aquí está invertido, porque pues es toda la, ya digamos, antes veía uno que el mapa impreso era el poder, o mapas pues mentales que tenemos. Esto solamente es para reiterar que para llegar a hacer esos mapas hay que tener en cuenta unas categorías, y quiero, digamos, utilizar estos minutos antes de despedirme. Creo que de pronto lo de Coremas, pues por tiempo no lo vamos a alcanzar a ver, de pronto lo podemos discutir en otro momento, pero bueno, ahí hacemos como una salvedad, mi profe Gustavo, y es que este grupo hizo un ejercicio muy pequeñito de Coremas para entender que, pues digamos que fue sin explicación realmente, porque les entregamos unas lecturas para poder que ellos conocieran qué significaba la categoría del Corema, y ellos empezaron a trabajar pues con un tema económico para Colombia. Entonces de pronto en otro espacio podemos profundizarlo. Yo quiero, digamos, solamente decir que antes de hacer un mapa, lo importante es saber qué datos están allí. Esto nos lo robamos nosotros de la estadística. Toda esta caracterización que está en la parte de arriba es de la estadística. ¿Qué quiero decir con ello? Que antes de hacer un mapa, yo tengo que saber qué datos tengo. Por eso es importante que sus trabajos y sus trabajos de grado, los trabajos que entregan al interior de la maestría, primero sepan cuáles son las categorías que están trabajando. Y de esas categorías sí salen los mapas. Entonces yo ya voy a saber si es un mapa de escala grande, mediana, pequeña, si es un mapa que va a representar información de puntos, o es una información de manera lineal, o es una información a nivel de área. Y esa decisión solamente la toma quien está haciendo el mapa, quien decide el propósito. Pues digamos que
efectivamente tenemos 3 geometrías fundamentales, puntos, líneas y polígonos, y a partir de ello, ¿por qué? Porque el punto pues es una dupla de coordenadas sin dimensiones en el espacio, o sea, solita, X, Y, Z, o X y Y. Y una línea, definen los profes cuando estamos por allá en pre-kinder, una línea es una sucesión infinita de puntos. Entonces, digamos que una línea no es más que puntos. Y la unión de líneas, pues nos da polígonos. Y ustedes dirán, bueno, pero hay mapas que se ven en 3 dimensiones. Pues entonces, las 3 dimensiones es la unión de polígonos. De estas geometrías base, surge toda la cartografía base, la cartografía temática, las imágenes satelitales, que casi todas se hacen así como una matriz, que tiene unos pixelitos, y para quienes no tengan alguna familiarización con esto, piensen en cuando ustedes buscan la resolución visual de una foto en su celular, y por eso le dice a uno, eso se ve pixelado, y lo mismo hace un satélite. El satélite lo que hace es tomar una foto bajo este mismo principio, y a cada píxel pues le asigna, no es que le asigne un color, cada píxel tiene un número, y pues ese número se convierte en color, y ese color me representa una variable temática en lo visual. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues ya como para terminar, en la decisión de toma de la información que ustedes hacen, lo importante, ya les dije, es verificar cuáles son los datos que tienen. Hay información que es netamente nominal o cualitativa, hay información que tiene una jerarquía, o hay información que es cuantitativa. La información cualitativa es la información que hace referencia a nombres. Entonces, por ejemplo, esto es un mapa de Francia sobre los partidos políticos que ganaron. La izquierda en el centro y la derecha en azulito. Lo podríamos, siempre que hay elecciones, los noticieros sacan en dónde ganó tal partido en Colombia. El nombre del partido es una diferencia, simplemente es nominal. La jerarquía, que es el segundo nivel de información, está pensada en un orden. ¿Cuál es mayor que? Entonces, ¿cuáles municipios tienen o no tienen cobertura de alcantarillado según los datos del Sisbén? Del menor al mayor. Entonces, aquí yo diferencio, aquí jerarquizo. Y por último, los mapas cuantitativos son numéricos. ¿Cuántos? Aquí mire que la pregunta aquí es ¿cuántos? La bolita esta más chiquita me dice 6, la bolita intermedia me dice 10 y la bolita más grande me dice 390. ¿Esta información es igual a la primera? No. Aquí no me están diciendo cuántas personas votaron, simplemente me está diciendo cuáles personas votaron. Entonces este es un mapa de áreas asimétrico o coroplético. Todos son coropléticos, pero la diferencia es que yo como investigador tengo que tomar la decisión. Entonces, pues digamos que ya para terminar, lo que quisiera compartir es que los mapas es una herramienta para la gestión pública, para la gestión administrativa, para el ordenamiento territorial. Yo no puedo hacer ordenamiento local, regional, prospectivo, lo que sea, si no me apoyo en una cartografía, y pues ha habido un avance muy importante en el manejo de herramientas. Por eso siempre en el equipo es importante tener a alguien que sepa el mapa, que sepa hacer el mapa, pero que lo sepa leer. No solamente que lo sepa diseñar, sino que sepa leerlo y que el mapa solito, andando, digamos, en su camino propio, sea óptimo en los niveles de color, en la intensidad, que no quede muy saturado, pues porque si el mapa tiene esos errores, el mapa no sirve. Si el mapa no me permite ser legible, pues el mapa es un fracaso. Si el mapa necesita que yo llame al cartógrafo, así como uno le solicita, oiga, explíqueme qué quería decir este párrafo, pues el mapa es un fracaso. El mapa tiene que coger solito. Por eso, el mapa tiene que tener quién lo hizo, y es importante, porque así como existe, digamos, el plagio en lo escrito, pues el mapa también es una construcción conceptual. Entonces, al mapa hay que ponerle quién lo hizo, hay que poner la fecha, debe tener un título, y pues a partir de ello ya el mapa pues toma vuelo de manera general. Entonces, pues, profe Gustavo, creo yo que en términos de tiempo terminaría acá, porque bueno, supongo yo que pronto ellos tienen la siguiente clase, entonces para no quitarle más tiempo al profe que siga ahorita, o si de pronto su merced tiene alguna actividad con ellos.
Profesor Johan, muchas gracias. Excelente su presentación. Creo que cumple ampliamente el propósito que teníamos al definir el tema y al invitarlo a que usted nos lo explicara, nos ilustrara con su muy buena experiencia y conocimiento en la materia. Muchas gracias. Muy, Vale. muy A usted, profe, a ustedes por la invitación. Y bueno, pues a todos también un feliz fin de semana. Saben que cualquier duda que tengamos en la medida de lo posible, allí pues bueno, tenemos la posibilidad en nuestras otras sesiones específicas, ahí podemos sacar algunos minutos si podemos hacer ahí una dupla, entonces de parte nuestra no hay ningún inconveniente. Muchas gracias. gracias, profesor Johan, muy amable. Bueno, gracias, hasta luego. Chao. Bueno, señores, muchas gracias. Concluimos nuestra sesión. No sé si hay algún comentario que podríamos tener algunos minutos, si hay algún comentario, alguna inquietud sobre la marcha del curso, o si no hay ninguna otra, pues nos despedimos. Profe, buenos días. ¿Cómo Quería está, Jorge? Quería si me podía regalar 5 minutos ahorita al final, porfa, gracias. Por favor, con mucho gusto.